Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Gracias y bienvenidos a nuestro quinto webinario gratuito de la Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. Este proyecto se viene realizando desde el año anterior, que tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios ejecutados a través de la web, que se sustentan en las tendencias actuales del libre learning o programas de formación en vivo. Para el desarrollo del webinario utilizaremos la plataforma de videoconferencia WeCQ. Para poder trabajar los webinarios necesitamos requisitos mínimos, en la cual son conexión a internet mínimo 512 KB, recomendable. Altavoces de preferencia de ADEMA para evitar cualquier ruido externo. La participación se realizará por mensajes de texto a través del chat que se encuentra en la parte inferior para que ustedes realicen sus comentarios y sus consultas al final de la exposición. En este quinto webinario vamos a trabajar el tema de técnicas de negociación efectiva. Nuestro expositor, el ingeniero Emilio Fernando Cárdenas Astudillo, tutor virtual del curso de técnicas de negociación efectiva en el SEC EPN. Emilio es ingeniero en administración de empresas, Master Degree in Distance Education y Learning, experto en procesos e-learning, experto en medios digitales y además está cursando la maestría en gerencia empresarial. Tiene una experiencia de 6 años como docente y tutor en varias instituciones de educación superior. Como les mencionaba, es tutor virtual del curso de técnicas de negociación efectiva en el SEC EPN. Damos paso a Emilio con su exposición. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a la exposición del día de hoy. Para mí es un gusto ser parte de este proceso y de este gran equipo de trabajo que forma el Centro de Educación Continua de la Politécnica Nacional. Para iniciar un poco, primero cuando nosotros oímos de negociación, siempre se nos viene a la mente procesos en los cuales nosotros hemos llevado negociaciones en el pasado. Sin embargo, la pregunta que nos salta a la luz siempre es, ¿cómo puedo yo llevar un proceso de negociación pero que sea efectivo? ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso en sí me permita generar un resultado que a las partes que están involucradas dentro de la negociación les permita al final tener un interés ganado y su relación personal se pueda haber mantenido. Para responder esta pregunta, un poco nosotros debemos partir de una introducción en la cual abordaremos el origen de la negociación y qué es la negociación. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de los orígenes de la negociación, podemos partir del hecho de que cuando el hombre comienza a formar comunidades, comienza a convivir con otras sociedades, comienzan a existir conflictos. Por lo tanto, estos conflictos, la solución a estos conflictos se da a través de un proceso de negociación. En otras palabras, podemos decir que la negociación es un proceso inherente al hombre y inherente en diferentes ámbitos. Nosotros no únicamente es que negociamos en el área comercial, como muchas veces nos da a entender cuando empezamos algún tipo de estudio en la administración o en algún área afín a la administración, sino más bien que la negociación es mucho más amplia. El médico necesita negociar con su paciente, el médico negocia con las personas que están a su alrededor, con su entorno, el abogado tiene que negociar obviamente con los juzgados, las personas que están dentro de un proceso de ventas de su empresa, están en continua negociación. La ama de casa tiene que constantemente estar negociando con la dueña de la tienda, en el mercado. Las familias negocian, nosotros negociamos día a día con nosotros mismos. A lo largo de
la humanidad se han ido desarrollando dos corrientes dentro de lo que es la negociación. La primera tradicional y la segunda integradora. La tradicional es aquella que busca la solución a un problema a cualquier costa. Y esto nos lleva inclusive a tener brotes de violencia dentro de un proceso de negociación. Cuando ya no podemos negociar, se rompe ese proceso y queremos a la fuerza imponer nuestras ideas. Y nosotros vemos muchas veces estos procesos que desencadenan en actos conflictivos. En cambio, la otra corriente es una corriente integradora. ¿A qué se refiere esta corriente integradora? A que nosotros podemos negociar en una mesa de diálogo, reuniendo, conversando sobre criterios objetivos, sobre tendencias, sobre qué es lo que esperamos al final de un proceso de negociación y en función a eso establecer acuerdos. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿y cómo yo puedo alcanzar una negociación exitosa? Para responder esta pregunta, partimos del hecho de que la negociación es un proceso mediante el cual se busca llegar a acuerdos, pero acuerdos que den solución a un conflicto, y este conflicto puede ser de cualquier índole. Cuando nosotros hablamos de acuerdos, podemos tener cuatro posibilidades. Primero, llegar a un acuerdo nulo. Un acuerdo nulo es aquel que al final del proceso de negociación no saca ventaja a ninguna de las dos partes, por lo tanto, preferimos no llegar a un acuerdo efectivo. Un ejemplo de esto lo vivió el Ecuador cuando después de tener algunas mesas de diálogo, de negociación con Estados Unidos para la firma de un tratado de libre comercio, ninguna de las dos partes se pusieron de acuerdo en un convenio para poder llegar a alcanzar un acuerdo exitoso. Entonces prefirieron dejar ahí las cosas. Esto sería un ejemplo claro de un acuerdo nulo. El siguiente es un acuerdo perder-perder. Dentro de este acuerdo perder-perder, les cuento una anécdota personal vivida en los años 90, cuando empezaba con uno de los primeros negocios que me puse. Recuerdo que fue de puertas. Nosotros vendíamos puertas con un amigo. Al cabo de unos 6 meses, este negocio empezó a despegar. Nos empezó a ir sumamente bien. Teníamos a nuestro lado gente que era amigos, gente que eran compañeros de trabajo, obviamente. Sin embargo, después de algún tiempo de irnos bien, la persona que estaba al lado nuestra se puso a vender exactamente el mismo producto. Esto nos causó molestia a nosotros, nos causó inclusive enojo, fastidio. Y reclamamos a la persona, obviamente, que el proceso no era el óptimo, no era el adecuado, él no debía ponerse a comercializar un producto que nosotros habíamos ya estado haciéndolo en el mercado durante algún tiempo. Resulta que llegamos a una mesa de negociación. Nosotros lo que queríamos es que él no venda nuestro producto, y la otra persona, la posición era que él podía vender lo que deseaba, ¿ya? Al final de esta negociación llegamos a concluir que era valedero, era pertinente que nosotros podamos vender lo que queramos. Él podía vender lo que él quiere y nosotros podíamos vender lo que nosotros queríamos. Resulta que se volvió luego de unos 2 meses una guerra sin cuartel. Luchábamos por producto, luchábamos por precio, luchábamos en promociones, luchábamos por ganarnos un segmento en el mercado. Esta lucha, al final de un proceso de negociación, nos llevó a las dos empresas a liquidar. Después de haber perdido, después de haber liquidado, después de haber ambas partes no alcanzado un acuerdo favorable, nos quedó una enseñanza. ¿Qué podíamos haber hecho o qué debíamos haber hecho al momento de negociar para no alcanzar un acuerdo perder? Más adelante seguiremos topando sobre este mismo ejemplo otros elementos. Avancemos un poco con los dos últimos tipos de acuerdos, el ganar-perder. El ganar-perder generalmente se da cuando una de las partes tiene poder y la otra parte que va a negociar no tiene poder. Entonces la tendencia es a que la parte que tiene mayor poder tienda a ganar y tienda a poner las normas y referencias dentro de un proceso de negociación. Y eso es lo que se conoce como un proceso de acuerdo ganar-perder. Y el último acuerdo, que es el que se aborda dentro del curso Técnicas de Negociación Altamente Efectivas, es el acuerdo ganar-ganar. ¿A qué se refiere este acuerdo ganar-ganar? Dentro de un proceso de negociación, no
es necesario que una de las partes salga victoriosa y la otra salga perdedora, sino más bien todo lo contrario. La idea es que ambas partes salgan con algo que les permita al final de un proceso ganar. ¿Sí? Entonces, un acuerdo ganar-ganar es aquello que les permite a las partes que están dentro de una negociación alcanzar sus objetivos. Cuando nosotros planteamos la pregunta ahora de estos acuerdos, ¿cuál es el mejor? Posiblemente la respuesta obvia sea un acuerdo ganar-ganar, donde ambas partes salen triunfadoras. Sin embargo, dependería mucho del momento y de las circunstancias. Hay a veces que inclusive llegar a un acuerdo nulo puede ser ventajoso para las partes. ¿Qué pasa si es que nosotros vemos que no vamos a alcanzar un acuerdo beneficioso con otra parte? Entonces es preferible retirarse. En ese caso sería preferible un acuerdo nulo. Por lo tanto, la pregunta, ¿cuál es el mejor de todos los acuerdos? Depende del momento, del lugar, de las circunstancias. Sin embargo, más allá de esto, siempre es bueno, siempre es positivo que nosotros tengamos en mente que un proceso ganar-ganar es aquel que nos permitirá afrontar una negociación de la mejor manera. En los años 70, al final de los años 70, exactamente en 1978, se reúnen varios académicos de algunas universidades de Estados Unidos. Y la idea era hablar exactamente de esto, de un tema muy poco discutido en el ámbito académico, que es la negociación. Por lo tanto, lo que hicieron es coger varios tipos de negociación. Negociación nula, negociación donde las partes perdieron, negociación donde alguien ganó, alguien perdió, y negociación donde todos salieron victoriosos. Y lo que quisieron es buscar un modelo que sea adaptable a todo tipo de negociación y que se desarrolle en función a un concepto basado en intereses. A este proceso le llamaron ganar-ganar y es actualmente el método de la Escuela de Negociación de Harvard. Sus padres fundadores de este modelo y de este método es Ruby y Fisher, el doctor Roger Fisher. Cuando hablamos de este método, cuando hablamos de este modelo, nosotros vemos 4 elementos claves, directrices dentro de todo proceso de negociación, mismos que deben existir y debemos reflexionar a cada instante. Son las personas, los intereses, las opciones y los criterios. Descubrieron que aquellos procesos de negociación que permitían a las partes involucradas dentro de la negociación ganar, era aquel que se centraba en el problema y no en las personas. ¿Qué implica esto? Que cuando nosotros estamos en un proceso de negociación, generalmente nuestra percepción, nuestra emoción y nuestra manera de comunicarnos hace que nos tomemos la cosa tan personal que ya no es un conflicto, un problema el que vamos a atacar, sino es una persona que es nuestro contrario, es nuestro enemigo, es nuestro contrincante. Ese hecho hace que nosotros busquemos ganar y perjudicar al resto de personas. Por lo tanto, la primera fase es olvidarnos de encontrones con la persona, ¿sí? Encontrones verbales, inclusive llegar a la parte física, sino más bien pensar en atacar directamente al problema y tratar de que con la persona, con quien estamos llevando este proceso de negociación, mantengamos unos lazos de cooperación, mantengamos unos lazos de comunicación muy amplios. Para esto, dentro de percepción es bueno que generemos primero empatía, tener la posibilidad de, antes de iniciar la negociación, ponernos en los zapatos de la otra persona. ¿Cuál es la posición de la otra persona? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere esa persona? Olvidarnos de esos prejuicios y de las culpas. Hay a veces que los prejuicios nos impiden avanzar dentro de un proceso de negociación. Y las culpas, a veces cuando tenemos un conflicto o un problema, lo primero que hacemos es ver quién es el culpable. Más bien el proceso es lo contrario, hablar del problema y buscar la salida a ese problema. Demostrar que estamos participando dentro de un proceso de negociación y sobre todo ser cortés. Lo cortés no quita lo valiente, la idea no es pelearnos con la persona, sino abordar el problema y civilizadamente que las relaciones con las personas que están a nuestro alrededor puedan afianzarse y fortalecerse a futuro.
Las emociones tienen que reconocerse, comprenderse y controlarse. Es muy difícil a veces cuando estamos dentro de un proceso de negociación controlar estas emociones. Uno de los elementos claves, una de las técnicas que nos permite a veces a las emociones aplacar un poco es permitir los desahogos, permitir que la otra parte converse, permitir que la otra parte exprese qué es lo que siente acerca del problema, cuál fue la contrariedad que le lleva el no haber alcanzado algún elemento que éste deseaba y que por eso estamos en un conflicto, por poner algún caso. Y el tercero es la comunicación. Cuando nosotros hablamos de comunicación, no solamente es la parte verbal, sino la parte no verbal. Hay personas que a veces con gestos pueden darnos a entender ciertos elementos, ciertas cosas que posiblemente detengan un proceso de negociación. Entonces, el primer punto para abordar una negociación es separar la persona del problema. A la persona tratarle con cordialidad, con respeto, y al problema es a lo que vamos a atacar. El segundo elemento dentro del proceso de negociación son los intereses. Es importante que nosotros nos concentremos en los intereses y no en las posiciones. Por lo tanto, lo primero es identificar cuál es mi interés y cuál es mi posición. Cuando hablamos de posición, hablamos de la solución a mi problema. Realmente, cuando tenemos un conflicto, un problema, yo busco mi solución al problema. Y mi solución se convierte en mi posición. Yo voy con mi solución al problema y voy a negociar esa solución que es mi posición. Pero más allá de eso, no veo qué es lo que me interesa. Por lo tanto, lo que nosotros hablamos acá como segundo elemento es dejar de concentrarnos en esa posición y más bien concentrarnos en el interés, hacerle sentir vivo ese interés, hacerle conocer a la otra parte cuál es mi interés, discutir sobre ese interés y pensar que la posición, mi posible solución, es una clave que me permite conocer el interés de la otra persona. Por lo tanto, es importante que expresemos el problema y no la respuesta y siempre miremos hacia el futuro, para lo cual es interesante que nosotros tengamos don de liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos los que propongamos primero discutir de este interés y después buscar las soluciones en función a este interés. Con lo cual la clave es ser concreto y flexible. Concreto con el problema, con el interés que se tiene al momento de negociar y flexible con la persona, con el trato, ser cortés. Dentro del caso de estudio que nosotros habíamos abordado, el ejemplo dentro de la primera parte, cuando yo les contaba un poco de una anécdota, de una negociación, perder, posiblemente lo que nos llevó a perder fue habernos sentado en la posición de cada uno, no haber hablado de los intereses. La posición nuestra era que él tenía que dejar de vender el mismo producto que estábamos comercializando nosotros. Y la posición de la otra parte era, ¿por qué voy a dejar de vender un producto si es un libre mercado? Pero aparte de esa posición, el interés de ambas empresas en esta negociación era el ganar un espacio en el mercado que le permita generar una rentabilidad. En otras palabras, había un interés común. Y ese interés común jamás se discutió. Lo que se discutió es de la posición de cada una de las partes. El tercer punto, una vez que ya hemos determinado los intereses que tienen las partes dentro de una negociación, son las opciones. Para esto se sugiere 4 técnicas y herramientas indispensables. Separar el acto de inventar opciones del acto de juzgarlas. Ampliar las opciones de discusión en vez de buscar una única respuesta. Siempre tratar de buscar beneficios mutuos y inventar maneras de facilitarles a los otros sus decisiones. Cuando nosotros hablamos de opciones, hablamos de otros tipos de elementos que nos permitan alcanzar una salida viable a nuestro conflicto. Cuando hablamos del acto de inventar, hablamos de un acto, obviamente, de creatividad, de innovación, donde nosotros podemos hacer una lluvia de ideas, pero la clave al final de este proceso de lluvia de ideas es que vayamos tomando en cuenta todas estas ideas y no digamos esta vale la pena o no vale la pena. Eso lo discutimos después, eso lo vemos después. En el ejemplo que poníamos nosotros de la anécdota personal, ¿qué hubiera pasado si
hubiéramos ampliado la opción y hubiéramos dicho, ¿qué tal si hacemos una alianza estratégica? Y en vez de pelearnos porque el uno no ponga o no venda tal tipo de producto y el otro sí lo haga, mejor unificamos, unimos fuerzas, fortalecemos una membrana de cooperación y creamos una empresa mucho más grande, con aspectos positivos de cada una de estas empresas. Yo creo que eso hubiera sido una opción que nos permita dar una salida que sea válida y que permita ganar a ambas partes, no que al final lleve solo yo gano y el otro pierde o ambos perdemos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un tercer elemento clave, es inventar opciones, ver más allá cuál es la salida al conflicto, pero que dé solución a los intereses, no a la posición de cada una de las partes. Y el cuarto criterio que nos habla este modelo ganar-ganar es formular criterios objetivos. ¿Qué es un criterio objetivo? Vamos nosotros a hablar que un criterio objetivo es algo que está sobre la discusión, es algo que puede venir de afuera y que obviamente nos va a llevar a buscar una solución sin la necesidad de que nosotros tengamos que estarnos confrontando. ¿Por qué? Porque puede ser una decisión técnica, puede estar dado por una ley o puede estar dado por mediadores, personas externas. Y el anterior año hubo un conflicto entre Perú y Chile. Se discutía sobre aspectos territoriales. No se llegaron jamás a poner de acuerdo entre los dos, porque cada cual tenía su razón. Entonces, lo que dijeron es busquemos un criterio objetivo. ¿Sí? Y fueron a un tribunal mediador externo, quien tomó la decisión por ellos, viendo el problema de forma objetiva, y dijo que su veredicto tenía que ser respetado por ambas partes. Ambas partes convinieron en eso, firmaron eso, y una vez que se dio el acuerdo, ambos estaban de acuerdo. Por lo tanto, un criterio objetivo también puede estar dado por el punto de vista o la visión de mediadores y árbitros que estén afuera, viendo un mismo problema, pero desde otra visión. La idea es que nosotros formulemos cada aspecto como una búsqueda común a un criterio objetivo. Tenemos que ser razonables y escuchar razones. Cuando nos dan un criterio objetivo, entonces posiblemente esa sea la salida. Concentrarse en criterios objetivos con firmeza, pero también con flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos buscar ese criterio objetivo, ser firmes cuando encontramos el criterio objetivo, pero también ser flexible con el trato, con la persona, lo que decíamos al inicio. Y finalmente, nunca ceder ante presiones, solamente ante principios. Solo cedo cuando hay un criterio lo suficientemente fuerte que sea válido como para que yo pueda ceder. Un ejemplo, hace unos meses que aconteció en función a un criterio objetivo que salvaguardó una discusión muy fuerte, lo llevó a cabo una empresa constructora en el Valle. Ellos habían ofrecido a sus clientes hacer unos cimientos, construir a 10 metros de profundidad. Y obviamente sus clientes estuvieron de acuerdo y dijeron sí. Resulta que el dato de entregarles la construcción en su primera fase, cimientos, solamente habían hecho a 5 metros de profundidad. Los clientes obviamente se enojaron, empezaron a hacer reclamos y reclamos sumamente fuertes, sumamente irados, diciendo que por qué si ustedes me dicen que van a hacer esto y ahora no me cumplen. Entonces la salida de la constructora fue, a ver, a nosotros nos indica el municipio en este momento con sus estudios, que si cavamos a 10 metros de profundidad posiblemente encontremos focos de agua. Entonces, la idea de encontrar un foco de agua es perjudicar a la construcción. Por lo tanto, a nivel de parte técnica, legal, se manifiesta que para este sector, entre 4 y 5 metros de profundidad es lo suficientemente factible como para hacer un cimiento. Resulta que ese criterio, cuando escucharon las personas que estaban dentro del proceso de negociación, dijeron, bueno, es válido, es valedero, pero, y con lo que ustedes nos ofrecieron, entonces nos dijeron, bueno, como les ofrecimos esto y dejamos de cumplir de eso, les damos algo adicional. Entonces les ofrecían algún otro tipo de terminados, lo cual también favorecía a la persona que estaba dentro del proceso de negociación. Entonces este criterio nos permite a veces salir de estos conflictos. ¿Sí? Y la búsqueda de estos criterios es siempre válido. Finalmente, y como un quinto elemento clave dentro de un proceso de negociación, son las alternativas.
Si yo voy a ponerme a negociar con una contraparte y no llevo una alternativa, entonces posiblemente desde ahí yo no tenga una salida viable en caso de que no llegue a un acuerdo. Una alternativa que me permita de no firmar este acuerdo, de no llegar a este acuerdo, de no convenirme en el acuerdo, yo tengo otra salida por acá. Damos un ejemplo. ¿Qué pasa cuando negociamos con el jefe en un aumento de sueldo? Llegamos a negociar el aumento de sueldo. Si no tengo una alternativa, pido mi aumento de sueldo. El jefe me llega a decir que no, me da sus razones. Yo le doy mis razones, el jefe dice no, la verdad lamentablemente no puedo subir el sueldo. ¿Qué hago? Regreso a mi puesto de trabajo, no tengo ninguna alternativa adicional y de eso se dan cuenta las personas. Y posiblemente otra vez que vaya a pedir un aumento, ni siquiera me reciban. ¿Por qué? Porque saben que solo voy a pedir sin tener ningún elemento adicional que me pueda dar soporte a lo que estoy pidiendo. ¿Qué pasaría en cambio si yo antes de pedir ese aumento de sueldo voy con una alternativa adicional, conseguí un trabajo adicional y ese trabajo me genera ingresos en un 50% mayor a lo que yo estoy percibiendo en esta empresa? Entonces yo voy a negociar con otra perspectiva. Esa alternativa a mí me da autoridad de negociación y la autoridad en el momento que tenemos una negociación, el poder que tenemos en la negociación nos permite llevar a acuerdos favorables. ¿Qué pasaría si es que nosotros tenemos como alternativa invertir en una empresa? Entonces puede ser otra la visión completamente distinta el dato que voy a negociar un aumento de sueldo. Por lo tanto, un último puntal dentro de un proceso de negociación que me lleva a ganar y permitir que la otra parte también gane es contar con alternativas. Resulta que en negociaciones pueden ser tan buenas las alternativas que al final del proceso fue tan buena la alternativa que ambos cogieron su alternativa, no llegaron a un acuerdo. ¿Por qué? Porque su alternativa era mucho mejor. En conclusión, cuando nosotros hablamos de un proceso de negociación y cuando nosotros queremos que este proceso de negociación sea efectiva, la recomendación son centrarnos en 4 elementos. En el problema y no en las personas, separar el problema de las personas, centrarnos en los intereses y no en mi posición, buscar opciones que den salida al problema y den, obviamente, solución a los intereses que buscan las partes. Y finalmente tener un criterio objetivo para dar solución al problema. Si estos 4 elementos, al combinarlos, nosotros no alcanzamos una solución exitosa en un proceso de negociación, es importante que tengamos una alternativa, una salida a no poder negociar. Les agradezco muchísimo su atención en la tarde de hoy y pasamos al siguiente proceso. Muy buenas tardes a todos. Les saluda Marcela Peñerrera. En este momento damos paso a las preguntas. Tenemos la primera pregunta de Erika, que dice, necesito tips de la técnica ganar-ganar aplicadas al talento humano. Bueno, la pregunta es muy interesante. La técnica ganar-ganar aplicada al talento humano, aplicado al área de recursos humanos. Primero, cuando nosotros nos encontramos dentro de un proceso de gestión de recursos humanos, sabemos que estamos inmersos dentro de uno de los procesos claves y vitales para cualquier empresa. Cuando tratamos con gente, siempre van a existir conflictos. ¿Por qué? Porque posiblemente el hecho de que el hombre comience a relacionarse con el entorno, con su medio, siempre genera contradicciones, siempre genera problemas. Y para solucionar este tipo de problemas, la técnica ganar-ganar, lo primerito que nos plantea es, bueno, vamos a hablar, pero del problema, ¿sí? Entonces, la primera base, cuando nosotros estamos dentro de un proceso de gestión de recursos humanos, es separar los problemas de las personas, lo cual es muy complejo, lo cual es muy difícil, lo cual nosotros lo logramos o lo alcanzamos después de insistir en un proceso de esta magnitud. A veces tenemos ciertos preceptos, ciertos paradigmas que nos limitan
¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Cuando hay un problema, lo primero que viene es un prejuicio. Ay, la persona me cae mal, la persona está actuando de esta forma. Y comenzamos a juzgar, comenzamos a prejuzgar, sin siquiera permitirnos conocer a la contraparte. Entonces, dentro del proceso de recursos humanos, uno de los temas vitales, fundamentales, es la cultura organizacional, el ambiente organizacional. Y luchar contra eso dentro de un punto de vista ganar-ganar, implica separar el problema de las personas. Cuando un problema, cuando un conflicto se convierte en personal, lo primerito es, a ver, nosotros no vamos a discutir que la persona era así, que la persona vino con esta actitud, con esta consideración, sino cuál es el problema en sí. Y cuando nos sentamos a discutir del problema y ver los intereses que tienen ambas partes, posiblemente en todo conflicto vamos a encontrar que hay intereses comunes. Entonces, aprender a lidiar bajo estos esquemas, ganar-ganar, bajo una estructura ganar-ganar, es al inicio complejo. Pero cuando comenzamos a generar una cultura organizacional orientada a dar solución al problema y no centrarnos en las personas, empieza a funcionar la resolución de conflictos de distinta forma. Nosotros dentro del curso Técnicas de Negociación Altamente Efectivas, tenemos algunos casos muy ligados a la parte de recursos humanos, donde bajo este modelo, bajo estos principios, bajo este esquema ganar-ganar, presentamos alternativas y presentamos una salida viable a diferentes conflictos. Pero insisto, estos conflictos básicamente se generan en el ambiente y en la cultura organizacional de una empresa. Patricio nos dice, ¿en qué diferentes aspectos se utiliza la negociación y es recomendable trabajar varias etapas en las negociaciones para conseguir el ganar-ganar? ¿En qué se aplica la negociación? Cuando nosotros hablamos de un proceso de negociación, podemos indicar que se aplica absolutamente en todo. No existe alguna etapa, en alguna disciplina, en alguna carrera, que no nos encontremos nosotros dentro de un proceso de negociación. Inclusive, lo primero que hacemos cuando nos despertamos es negociar. La primera negociación es con el despertador. Siempre que uno se despierta, lo primero que es 5 minutitos más y ya me levanto. Entonces, eso nos lleva un poco a ver más allá, que negociar nosotros lo hacemos en todo momento, en todo instante. Y el proceso de negociación, ganar-ganar, el proceso que nos lleva a una negociación ganar-ganar, es un proceso primero entendido desde un punto de vista teórico, basado en la experiencia de otras empresas, pero que si no se lo vive, si no se lo aplica en el día a día, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, obviamente no podemos llegar a entenderlo en su totalidad y de forma integral, cuál es el efecto de este tipo de negociación dentro de cualquier proceso, cualquier actividad. Cuando nosotros hablamos de dónde aplicamos la negociación ganar-ganar, pues yo diría y me atrevería a manifestar que aplicamos en todo proceso, en todo momento y con toda persona. Sin embargo, la aplicación de este proceso depende de lo que yo desee. Y obviamente nosotros dentro del curso Técnicas de Negociación Efectivas, lo que buscamos es ofrecer, dar un conjunto de técnicas, de un proceso, un conjunto de herramientas que nos lleve hacia esto, hacia ganar-ganar. Pero más allá de eso, ver casos de aplicación reales, prácticas, diarios, en los cuales no se ha aplicado ganar-ganar y en los cuales se aplica ganar-ganar. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las ventajas de ganar-ganar? ¿Y cuáles son las limitaciones al mismo tiempo? ¿Por qué? Porque todo proceso siempre puede generar algún tipo de limitación. Y en este caso, la primera limitación es la
parte mental. ¿Cuán preparado estamos nosotros para sentarnos en una mesa de negociación y sentarnos a que ambas partes ganen? ¿Por qué? Porque como se decía, nosotros cuando negociamos, la mayor parte de veces no lo hacemos sobre intereses, sino lo hacemos sobre posiciones. Yo tengo mi posición, tengo mi solución y eso es lo que voy a negociar, cuando es todo lo contrario. Yo debo negociar primero cuál es el problema, cuál es mi interés y sobre ese interés debemos negociar. Dayana nos dice, ¿qué podemos hacer si la otra parte no da una buena forma de negociación? ¿Qué podemos hacer si la otra parte no participa dentro de un proceso de negociación? Bueno, hay momentos en los cuales el proceso de negociación se puede llegar a estancar. Si nosotros queremos negociar y la otra parte no quiere negociar, entonces simplemente no nos sentamos en la mesa de negociación. Nosotros podemos incentivar, motivar a la otra parte, indicarle cuáles son nuestros intereses, qué es lo que buscamos y sobre esa base tener un punto de partida. Pero si sobre esa base la otra persona no colabora, bueno, como se explicaba, ya ves que la negociación nula, que es la negociación que no se llega a dar, puede ser una alternativa, dado ese momento y dado esa circunstancia, indicando que la otra parte no está vinculada dentro de ese proceso de negociación. Para negociar se necesita que los involucrados dentro del proceso estén motivados y se sientan parte propiamente del proceso. Caso contrario, no podemos sentarnos a negociar. William nos dice, ¿cuáles pueden ser las estrategias más sobresalientes o eficaces para la técnica ganar-ganar? La estrategia más sobresaliente y más eficaz para alcanzar el ganar-ganar, primerito es la predisposición. ¿Ah? Eso es el punto de partida, el elemento de partida. Si yo tengo la predisposición para permitir que ambas partes ganen, entonces yo estoy dentro de un proceso ganar-ganar. Damos un ejemplo. ¿Qué pasa cuando la empresa negocia con sus empleados y resulta que quieren ingresar en un nuevo proceso de sistematización de la producción? Entonces, obviamente, un proceso de sistematización de la producción dejará sin trabajo a muchos de sus empleados, lo cual perjudica al empleado, pero a la postre termina beneficiando a la empresa porque tiene mayor producción, no tiene problemas con empleados, se evita un sinnúmero de pagos, inclusive utilidades, se evita pagar parte de sus utilidades a los empleados. Entonces, si la empresa se sienta a una mesa de negociación predispuesta a que nosotros tenemos que despedir al personal, porque nosotros tenemos que ganar, y ellos tienen el poder para hacerlo, entonces obviamente el proceso de negociación no está orientado hacia ganar-ganar, sino hacia que una de las partes gane y la otra pierda. Pero ¿qué pasa si la empresa se sienta a negociar, comienza a ver, si despedimos a tantos empleados, tanta gente, ¿cuántos quedan sin un ingreso para sostener a sus familias? ¿Cuántas familias dependen del ingreso de ese empleado? Entonces, posiblemente al negociar pueden buscar otras funciones, pueden buscar otras áreas, pueden buscar otras alternativas, pueden buscar otras salidas para ese problema. ¿Por qué? Porque el interés de la empresa es tener mayor productividad y el interés del empleado es no perder su trabajo, pero para no perder su trabajo, eso se alinea con el interés de la empresa, que es generarle productividad a la empresa. En ese interés sobre el cual se debe discutir. Entonces, la estrategia 1 es que exista la predisposición. La estrategia 2 es que se negocie sobre los intereses y no sobre la posición de cada una de las partes, indicando los mismos elementos, separando las personas del problema y buscando una solución, buscando varias opciones que nos permitan dar una salida a través de esos criterios objetivos al problema. ¿Sí? Edgar nos dice, cuando el criterio de una sola persona se hace prevalecer sobre el resto, ¿es necesario entrar en un debate? Bueno, una excelente pregunta, Edgar. ¿Qué pasa cuando el criterio de una persona prevalece sobre el resto? ¿Es necesario que nosotros ingresemos en un debate? Depende del momento, del lugar, de las circunstancias y depende de cuál sea el criterio que se esté imponiendo. Si es un criterio objetivo,
Lo que deberíamos hacer los demás que estamos dentro de un proceso de negociación es ser lo suficientemente razonables para analizar ese criterio objetivo y discutir sobre ese criterio objetivo. Ahora, si no es un criterio objetivo, si más bien se trata de una posición, el debate es positivo, siempre y cuando se discuta de los intereses de las partes, no se discuta de la posición de una o sobre la posición de una de las partes. Entonces, si hablamos de un criterio objetivo, un criterio valedero, perfecto, es recomendable que se tome en cuenta y posiblemente sea la salida al conflicto. Pero si no hablamos de un criterio objetivo y hablamos de la posición de una de las partes, posiblemente en ese momento nosotros necesitamos entrar en un proceso de debate sobre los intereses, no sobre esas diferentes posiciones que se pueden llegar a presentar. Julio nos dice, cuando la negociación falla por una de las partes, se pierde confianza y se crea un recelo como vencer esto para llegar a una negociación ganar-ganar. Bueno, es una pregunta sumamente atractiva, interesante y que aborda la parte inicial. Centrémonos en las personas para hablar con las personas sobre el problema, pero no veamos que el conflicto o no permitamos que el conflicto se vuelva en algo personal, se convierta en algo personal. Dado esto, nosotros podemos indicar que muchas de las negociaciones llegan a resoluciones sumamente críticas, sumamente lamentables, cuando las partes convierten al conflicto en algo personal. ¿Qué pasa si una de las partes convierte en algo personal y comienza a pelear, comienza a culparnos a nosotros de un determinado proceso? La salida viable es, bueno, olvidémonos de que esto se trata de un conflicto personal y abordemos el problema sin que eso afecte a las relaciones personales. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de un conflicto, refiramos específicamente a esto, sin tener necesariamente que ser duro con la persona. Tenemos que ser duro con nuestros criterios, duro con el problema, pero muy suaves con las personas, muy suaves con la relación. Debemos de entender que hoy día estamos negociando algo. El día de mañana con esa misma persona podemos negociar algo mucho más grande. ¿Qué pasa cuando perdemos la confianza en la persona? Simplemente no vamos a volver a negociar más, nos sentimos defraudados y el proceso de negociación se corta. La idea es todo lo contrario, que al final del proceso de negociación las relaciones personales se fortalezcan. ¿Sí? Y esto se logra únicamente cuando nos sentamos a negociar con madurez. ¿Qué significa? Que nosotros negociamos un problema, pero al final seguimos siendo grandes amigos, seguimos conversando, seguimos inclusive, ¿por qué no?, seguir llevando una relación que puede ser de una amistad y pasar a ser una amistad laboral a ser una amistad fraterna. Uno, cuando se negocia, lo primerito que debe abordar es: voy a negociar sobre este conflicto, sobre este problema y tengo este interés. Pero no implica esto que yo, el problema que tengo, lo voy a convertir en personal. Y si ya ha pasado, si ya se ha hecho esto, es bueno que antes de empezar un nuevo proceso de negociación, porque debe existir siempre esa desconfianza, permitamos esos desahogos. Si ya existe desconfianza de alguna de las partes y tenemos que, por A o B circunstancias, volver a encontrarnos en una mesa de negociación, primerito permitamos el desahogo. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué aconteció? Ese desahogo nos permite a la postre poder entendernos de mejor manera. Y después ese desahogo nos permite fortalecer unos lazos, inclusive de amistad, que sería lo óptimo después de un proceso de negociación, que no se rompa esos lazos de comunicación, de amistad, de compañerismo, de respeto entre las personas. La última pregunta. Freddy nos dice, ¿qué experiencias de negociación efectiva existe en la institucionalidad pública? Escuché sobre los jueces de paz y centros de mediación. Perfecto. Es interesante hablar del tema de la mediación y arbitraje. Es un proceso mediante el cual buscamos criterios objetivos.
Actualmente en nuestra legislación existe en todo tipo de juzgado los procesos que nos permite la mediación y el arbitraje. Mediación y arbitraje no es más que a un conflicto dado entre dos personas que no se llegaron a poner de acuerdo, vamos ante un juzgado y en el juzgado lo primero que se hace es tratar de conciliar a las partes, y para conciliar a las partes muchas veces el criterio de un mediador, de un árbitro, nos permite a nosotros tener una visión sumamente distinta a la de cada uno, sumamente distinta a la de cada uno. Cuando nosotros hablamos de visiones, es muy interesante abordar la visión humana desde varias ópticas. El día de ayer me encontraba viendo Animal Planet y veía dentro de Animal Planet la historia de los leones. Y resultaba que los leones no tenían que comer y había un león herido que buscaba su comida y veía una presa. Entonces, la perspectiva mía era de penas el león y que cuando le comía su presa, yo decía que bueno, ya le comió a la presa y ya puede sobrevivir el león. Más tarde cambió el panorama y hablaban, en este caso, de cebatillos que iban corriendo por el prado, que nacían, etcétera, y la visión era que el depredador les quería comer a ellos y ellos trataban de huir y escapar. Entonces, la visión al ver ese programa era distinta, ya me puse a favor de la parte débil. Entonces, posiblemente de eso, cuando nosotros estamos dentro de un proceso de negociación, una es la visión que tiene la parte A, otra es la visión que tiene la parte B. Pero, ¿qué pasa si viene una parte C y tiene una visión completamente distinta? Entonces, posiblemente esa puede ser una salida factible. Y en el país existe, en cada uno de los juzgados, procesos de mediación y arbitraje. Mediación, donde la persona solamente está indicando, ¿sí?, qué momento hablar, qué momento discutir, da un punto de vista, pero no pasa de ahí. Y arbitraje el momento en que nosotros estamos de acuerdo en que una tercera persona sea quien tome la decisión y nosotros nos ponemos de acuerdo sobre esas decisiones. ¿Sí? Agradecemos la intervención de Emilio en este quinto webinario gratuito de técnicas de negociación efectiva. Para finalizar este webinario, vamos a darles a conocer los productos que ofrecemos en la unidad Educación Virtual. Estimados participantes, les recordamos contestar la encuesta de satisfacción que se va a hacer llegar igual en el chat para que por favor nos hagan conocer sus criterios respecto a nuestro webinario. De igual forma, a las personas que aún no envían los datos, nombres completos para el certificado, pueden por favor hacerlo en este momento. La unidad de educación virtual les ofrece a ustedes los siguientes servicios. Cursos virtuales de 48 horas con un costo de $140. Dentro de ellos tenemos ofimática, ofimática básica, ofimática en la nube, Google Drive, Microsoft Excel, Microsoft básico intermedio, Excel básico avanzado, Project básico intermedio, Project avanzado, Gestión estadística SPS, SPS básico intermedio, SPS avanzado. En los cursos tecnológicos tenemos a Linux Administrator 1, Linux Administrator 2, protocolo sobre Linux, servidores web sobre Linux. En los cursos empresariales tenemos comercio electrónico, gerencia de servicio de atención al cliente, liderazgo de alto impacto, presentaciones interactivas con Prezi,
En los cursos educativos tenemos formación docente, creación de recursos educativos con herramientas web 2.0, diseño y montaje de aulas virtuales en Moodle, herramientas de autor. Entre los cursos de formación y actualización para docentes tenemos educación inicial para niños de 0 a 1 año, educación inicial para niños de 1 a 2 años, matemática 1, matemática 2, matemática 3. También tenemos el curso, entre los cursos nuevos, técnicas de negociación. En nuestras ofertas también tenemos cursos de 64 horas, de $180. Los cursos tecnológicos, entre ellos tenemos Java Fundamental, Java Advanced, JIV 7 aplicaciones web, formación Joomla web, HTML y CSS, diseño templates de Joomla, administración de Joomla. Entre los cursos empresariales tenemos planificación estratégica, PNL básico, herramientas para el desarrollo personal, administración por procesos, community manager. Entre los cursos nuevos de la unidad de educación virtual, les ofrecemos en cursos abiertos como ofimática básica, ofimática en la nube, Google Drive, community manager, herramientas de autor, técnicas de negociación efectiva. Y en los programas especiales tenemos programa de especialización en seguros, módulo 1, base técnica y legal. Otros servicios que también ofrece la unidad de educación virtual es el alquiler de plataformas Moodle. Primero, una ejecución de cursos en modalidad 100% virtual, ejecución de cursos en modalidad e-learning, como complemento a la capacitación presencial. Diseños de cursos virtuales, en desarrollos de cursos virtuales y e-learning, diseño pedagógico e instruccional, diseño gráfico y multimedia, configuración de entornos virtuales del aprendizaje. Les agradecemos mucho por su participación. Luego de la presentación estaremos enviándoles el enlace para que ustedes puedan obtener la grabación. Además estaremos enviando los certificados digitales. Quedan cordialmente invitados a nuestros próximos webinarios de consejeros familiares el 17 de diciembre y el 22 de diciembre a planificar con Project a la misma hora. Adicionalmente, quedan cordialmente invitados a inscribirse desde el 2 de enero a nuestros cursos del año 2015 que iniciamos el 19 de enero. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nuevamente gracias por su participación. Se encuentra el enlace en el chat para que por favor nos ayuden completando la encuesta y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, queridos y queridas participantes.